Ya has hecho la parte más difícil. Crear un proyecto de emprendimiento viable, personal y deslumbrante que te encanta. Dentro de ti hay una persona emprendedora apasionada deseando aportar su granito de arena para hacer que el mundo sea un lugar cada día mejor y tu idea de negocio así lo muestra. Por eso, estamos deseando conocer mejor tu idea. Lo conseguiremos gracias a un formulario que te ayudará a elaborar el resumen ejecutivo de tu proyecto. Podrás transmitir cómo tu idea conseguirá transformar tu entorno de forma viable, sostenible y rentable para ti. Ahora solamente tienes que sentarte, tomar aire y pensar. ¡Vamos allá! Un resumen ejecutivo es una descripción general de un documento. Seguro que a lo largo de tu formación has oído hablar del concepto de plan de empresa, pues este resumen ejecutivo es como un plan de empresa en miniatura. Imagínalo así. Si los participantes clave solamente leyeran tu resumen ejecutivo, ¿tendrían toda la información que necesitan para evaluarte o comprar tus productos y servicios? Este es el resumen ejecutivo que tendrás que rellenar. Es muy fácil, solo tienes que pensar un poco en tu proyecto, cómo mejorará tu idea a tu entorno y enamora. El formulario que tienes que rellenar se compone de 10 preguntas. La primera de ellas es muy fácil de contestar. ¿En qué centro educativo estudias? La segunda cuestión que te preguntarán será sobre el nombre de tu proyecto. Aquí sí que tienes que seducir. Con el nombre tienes que enamorar a tus potenciales clientes. Piensa que estás intentando que tu crush te haga caso. Eso siempre funciona. La tercera pregunta es sobre el equipo promotor, es decir, sobre ti o sobre vosotros. Sobre las personas que habéis trabajado en el proyecto. Aquí tienes que poner DNIs, teléfonos y vuestros correos electrónicos. En el apartado sector o área de negocio tienes que explicar de qué va tu idea en plan general. Si por ejemplo estás desarrollando una app, sería el sector tecnológico. Si quieres vender galletas, el alimentario. Y si es algo tan nuevo que no tiene sector, invéntatelo. La quinta cuestión es la localidad donde tienes pensado instalar tu negocio. Esto es muy claro si vas a abrir una tienda o un taller, pero no tan claro si tu negocio es online. En este caso, pon la ciudad desde la que lo piensas desarrollar. El sexto punto de tu plan de negocio es la descripción de los productos o servicios que vas a ofrecer. Si tu idea de negocio es un taller reparación de motos custom, sería un caso de venta de servicios. Aquí tendrías que decir el tipo de reparaciones que ofrecerías y a quién se dirigen, tu tipo de cliente, hombre o mujer, edad, recursos económicos, gustos. Si quieres fabricar o vender amigurumis kawaii, se trataría de venta de productos. El séptimo punto a desarrollar es la descripción de tu idea. Todos los apartados son importantes, pero este es la estrella. Si quieres que se entienda lo que quieres vender, tienes que esforzarte. Piensa que se lo vas a explicar a alguien que probablemente no tenga ni idea de qué es lo que has desarrollado, que no está nada puesto en tu proyecto. Por ejemplo, si vas a desarrollar una aplicación, piensa que se lo tienes que explicar a la persona de tu entorno que menos sepa de tecnología. No des nada por hecho. Tú piensa que se lo vas a explicar a un marciano que acaba de llegar a la Tierra y acertarás. En este punto te puedes hacer este tipo de preguntas. ¿Qué solución aporto a qué problema? ¿Qué oportunidades de negocio implica? ¿Cómo mejora mi idea a la vida de la comunidad? ¿Implica alguna innovación tecnológica? ¿Hay algo que se le parezca ya en el mercado? ¿Cómo de original y creativa es mi idea de negocio? ¿Mejora mi idea la prestación de servicios o productos ya ofrecidos en el mercado? ¿Gracias a mi idea se produce algo de manera diferente, mejor o más eficiente o ecológica? El octavo punto es sobre las fuentes de financiación. ¿Cuánto dinero necesitas para montar tu negocio? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Donación de tus padres? ¿Crédito bancario? ¿Crowdfunding? Dinos cómo tienes pensado obtener el dinero que necesitas para arrancar con tu idea. Ya queda poco. Hemos llegado a la cuestión número 9 del resumen ejecutivo. Se trata de los puestos de trabajo que generará tu idea de negocio. Aquí nos tienes que contar cuáles ocuparía el equipo promotor, es decir, los que habéis desarrollado el proyecto y cuáles serían empleos externos, es decir, a cuántas personas contratarías. Aquí puedes explicar qué puesto ocuparía cada persona del equipo.
Y ya hemos terminado. Hemos llegado a la 10ª y última pregunta. Es la más guay de responder. ¿Cómo se te ocurrió tu idea de negocio? ¿Estabas con tus amigos? ¿Bailabas? ¿Cantabas? ¿Escribías poesía? ¿Viste a alguien que tenía un problema y quisiste darle una solución? Hazte valer. Convence con argumentos de peso. Y ya está. Muchas gracias por tomarte tu tiempo en cumplimentar este formulario. Y sobre todo, por todo este esfuerzo y creatividad que has empleado en plantear una idea de negocio que, ten por seguro, ayudará a muchas personas y aportará su granito de arena para hacer que el mundo en el que todos vivimos sea un poco mejor cada día.